El racismo, más que una discusión ausente, ha sido un problema que nos hemos negado a resolver hasta ahora. Las generaciones hoy seguimos viviendo el racismo que históricamente hemos heredado y que muy pocas veces estamos dispuestas y dispuestos a discutir, pero sobre todo a cambiar y a reconocer nuestras prácticas racistas. Creemos que el racismo es únicamente la práctica de la discriminación o ese momento en el que se hace visible o se materializa esa práctica discriminatoria, pero muy pocas veces pensamos en lo que hay en nuestras cabezas, esas ideas o esa ideología que nos hace accionar o que encamina nuestras acciones a discriminar al otro, pero que nos hace a nosotros creer que tenemos esa capacidad o ese derecho para seguir creyendo que el otro o la otra es inferior o que su cultura es subdesarrollada. Esa manera de pensar que muchas veces podemos retener y que no necesariamente la expresamos con nuestras acciones, permanece en nuestra manera de cómo vemos a los pueblos y cómo nos relacionamos con esos otros u otras que tienen una cultura distinta a la nuestra. Nos hemos formado en el racismo y socialmente hemos normalizado las prácticas de discriminación y hemos hecho verdades los estereotipos que nos van diciendo y que nos han ido formando para creer que el indígena o el indio o la india es un ser inferior que pues prácticamente nosotros tenemos el derecho de discriminar porque es un obstáculo a que este país se desarrolle. No es nuestra culpa individual, pero estamos respondiendo a un sistema y a una estructura que nos está haciendo pensar así hasta hoy. Lo vemos en distintos elementos y en distintos ámbitos de la vida. Muy pocas veces el pueblo ladino se reconoce a sí mismo como un pueblo mestizo que se ha formado de distintas culturas y que también debe de conocer esos pueblos en donde habita o con los que debería de coexistir. Y nos pasa que a los pueblos indígenas nos han sometido a un proceso de ladinización hasta hoy que nos obliga para poder relacionarnos con los demás, cumplir parámetros que se han establecido como los adecuados para entonces sentirnos guatemaltecos o chapines y así ir olvidando nuestra cultura. Cuando no se conoce la historia, cuando no sabemos de dónde venimos, solemos rechazar lo que además no conocemos. Muy pocas veces conocemos realmente cómo se han formado las culturas en este país y cuál es el sentido verdadero de la pluriculturalidad, pero sobre todo de la interculturalidad que implicaría conocernos entre pueblos y tener accesos y derechos en el mismo nivel. Eso significa no hacer una historia al revés, porque de alguna manera se sigue pensando que el indígena o los pueblos originarios, cuando planteamos la discusión del racismo, estamos dividiendo a la sociedad. Esto en realidad es una mentira, porque para esto el racismo mismo se ha encargado por más de 400 años de dividirnos a partir de prácticas, de estereotipos, de desigualdades que incluso construyeron una república sin los pueblos. Es hasta 1995 que el pueblo Xinca es reconocido como un pueblo originario, un pueblo indígena y que por lo tanto adquiere ciertos derechos que si no es por el acuerdo de identidad que fue parte de los acuerdos de paz, pues hasta ahora seguiríamos negándoles la posibilidad de ser parte de la construcción de una sociedad o de un país, que es lo que regularmente estamos pensando.